Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends. Antonio, buenas noches, ¿cómo sigues? Muy buenas noches. Ay, ya te escuché. Mejorando mucho, dale. No, pero bueno, gracias por darnos estos minutos de tu valioso tiempo, que además que tiene que descansar la voz porque es sumamente importante. Antonio, conversamos que sí, que habías estado pendiente, incluso has reaccionado a las declaraciones de Juan González, ayer dada en exclusiva a Carla Angola. ¿Cómo te pareció en principio? En líneas generales, ¿cómo viste esa declaración? ¿La viste tibia? ¿La viste contundente? ¿Culipandeo? ¿Guabinosa? La mejor palabra es guabinosa, en términos de que dijo cosas, pero tampoco se comprometió. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me quedo de lo que declaró? ¿Qué te queda? Declaró que ellos respetan la decisión de la AN de 2015. Eso quiere decir que ellos respetan la autodeterminación de los pueblos. O sea, ese es un concepto que usa Rusia y China contra Estados Unidos, que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Lo estoy poniendo en términos conceptuales. Entonces, al decir nosotros respetamos la decisión de la AN, dice nosotros respetamos la autodeterminación de la oposición en Venezuela. Pero al respetarla, no es una decisión que fortalezca la legitimidad, porque sabemos que la Asamblea Nacional no tiene funciones ejecutivas. Entonces, cuando tú estás reconociendo a una asamblea y le estás dando funciones o tomando funciones ejecutivas, eso no está dentro de la Constitución venezolana. Entonces, allí realmente me llama la atención en ese cambio. O sea, creemos, pero además hacemos y aceptamos funciones que no están dentro de la Constitución de Venezuela. Claro. Con eso me quedo de una de las que dijo que me parece importante, porque eso tiene impacto para la región, porque quiere decir... Ya ahorita me vas a decir cuál es el impacto que tiene esa declaración en la región, porque tenemos que hacer la primera pausa y seguimos con Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends. Seguimos con Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, y dejamos una pregunta en el aire, Antonio. ¿Cuál es el impacto de esta declaración, la cual calificaste como guabinosa para la región? La declaración, repetimos, de Juan González a nuestra colega Carla Angola en el día de ayer sobre Venezuela. La calificaste de guabinosa. ¿Eso qué impacto tiene en la región? Dije guabinosa en términos de que no se ajusta a lo que implica para lo que es los principios de la democracia y la libertad en el continente. Es básicamente donde ellos dicen aceptamos la decisión de la AN porque parten del principio de la autodeterminación que se conoce hoy y que solicita tanto Rusia como China de los pueblos en términos conceptuales altos. Si yo bajo ese concepto alto a lo bajo, es que respetamos eso. Y eso tiene impacto porque eso es aceptar en la región, poder trabajar con Cuba, poder trabajar con Nicaragua, aunque es cierto que lo vamos a señalar que hay violación de derechos humanos y vamos a tener, pero es lo que hay. Aunque tenga que ponerme un pañuelo en la nariz, estarías trabajando con ellos. Siempre pongo el ejemplo de Biden cuando dijo que iba a convertir un estado paria al régimen saudita por el asesinato del periodista Khashoggi. Y tuvo que ponerse un pañuelo en la nariz para ir a pedir que aumentaran la producción de petróleo el verano pasado. Entonces, estamos en esa misma política exterior de seguridad de los Estados Unidos. Y en términos con qué otra cosa me quedo, es que él dijo que en marzo, cuando fue a Caracas, en esa visita que hicieron el año pasado, conjuntamente con el embajador Jimmy Story, le dijo a Maduro, todo está sobre la mesa, pero pasa por México. Entonces, y que el diálogo no era con ellos, sino con la plataforma unitaria. Y dijo también que el levantamiento de las sanciones individuales es de común acuerdo con la plataforma unitaria. Ahí reveló una información
importantísimo. Sí, 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 claro, claro. Porque dijo que el retiro de la lista OFAC de Malpica Flores fue sugerido por la plataforma unitaria. Correcto. Y eso, ellos mismos, estoy haciendo un quote aquí, ellos mismos lo sugirieron. Y aquí a mí me llevó a la mente y recordé cuando en el 2012 había una intención por parte de los que estábamos aquí en Washington de establecerle sanciones al gobierno de Chávez y la que era la del Departamento de Estado, que fue interpelada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Roberta Jacobson, cuando le preguntó el senador Bob Meléndez que por qué no se sancionaba si estaba todo listo para sancionar por violación de derechos humanos al gobierno de Chávez, ya dijo, porque nos los piden la gente de la MUT. Y en ese momento se le escapó los nombres de Ramón Guillermo Aveledo y José Ramón Medina, que no sancionáramos porque no ayudaba a una solución política en Venezuela. Entonces, esto que él dice es sumamente grave, porque si yo hago el paralelismo, la única persona que puede tener ese tipo de comunicación con ellos es Gerardo Blay, que puede haberle propuesto sacar de esa lista a Malpica Flores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay vasos comunicantes entre esa plataforma y el régimen de Maduro para no terminar en una solución de restituir la democracia en Venezuela, sino de cohabitar con ellos y buscar un camino en el que puedan coexistir ambos. Claro, Antonio, entonces estamos como confirmando que lo que se quiere es eso, es cohabitar y no alguna parte de la dirigencia de la oposición buscar más bien salida del régimen. Porque, como bien lo ha dicho mucha gente, y lo vuelvo a reiterar, desde el punto de vista político, si la oposición es demócrata, desde el punto de vista político debería estar aplastando al chavismo, hay que aplastarlo. Estoy hablando desde el punto de vista político. Y lo que se quiere es cohabitar, en vez de aplastarlo, en vez de, desde el punto de vista sacarlo del juego, desde el punto de vista político, lo que se está haciendo es cohabitar y entonces mientras más se cohabita, un grupo se beneficia y la mayoría de la población está pasando miseria y ahí está en la calle. Eso es muy cierto, porque además, ¿qué es lo que lleva a este camino? Este camino lleva a que las elecciones presidenciales, ¿verdad?, sucedan y el resultado que se da será reconocido por los Estados Unidos y entonces en ese momento se acaban sanciones, se acaba todo, porque entonces tendría legitimidad de origen un nuevo gobierno y en este caso el que surja por parte de ese disputa que existe entre Maduro y esa posición que él quiere que sea la contrincante. Entonces, pienso que aquí también Juan González dejó claro, nosotros lo que queremos es que los venezolanos elijan en Venezuela, pero sabemos la respuesta, porque también aquí se hablan a través de los micrófonos, Juan González con Jorge Rodríguez y responde también Diosdado, si nos damos cuenta. Jorge Rodríguez se queja de los 3.000 millones, Juan González le responde y le dice, él sabe que eso no era posible en corto plazo, que eso iba a tomar mucho tiempo, porque son activos, no son congelados, son activos que no están en juicios, ¿ok? Están bloqueados. Sí, sí, no están correcta. En una sola cuenta que vamos a sacarlo no, de aquí. Están bloqueados, claro. Son activos bloqueados. Claro, entonces, que eso tiene un proceso legal. Sí, sí. Y por supuesto, la respuesta de Diosdado ayer, nosotros no vamos a hacer una elección para perder, o sea, no va a haber una elección. Pero ese es el argumento perfecto, Antonio, que da el chavismo para no ir a México porque ya ellos están pateando la mesa, punto, la están pateando. Es cierto, sin embargo, él dijo, si hay acuerdos entre ambas partes sin México, nosotros lo reconoceremos, dijo Juan González. Juan González abrió esa puerta. O sea, las conversaciones se pueden trasladar a Caracas, según esta información. ¿Por qué? Porque ellos vienen buscando salirse ya del paquete venezolano. Cuando digo ellos, estoy hablando de la administración Biden,
salirse del paquete venezolano, no quieren seguir con esa situación y esto es la manera como ellos consideran que es la forma más elegante, más para poder escurrir el bulto. Ya Venezuela le pesa a la administración Biden, le estorba. Es una situación porque cuando hablan con la región que ha cambiado, viene el presidente Lula de visita el 10 de febrero a la Casa Blanca. Sí. El tema de Venezuela va a estar y Lula va a decir que él trabaja con Maduro, que por qué tiene esa posición. Entonces, para la administración es incómodo esa relación ya con una oposición o un interinato que existía, que reconocía, que avalaba en términos de tener esa relación fluida con gobiernos como el de Lula y el de Petro, que hoy hace un paso favorable hacia la Casa Blanca cuando extradita al hermano de Piedad Córdoba. Vamos a la pausa, Antonio, al regreso continúo contigo hablando sobre este tema, el tema petrolero también, que es importante destacar, y otros temas que además, y quiero que respondas a algunos comentarios que tenemos en nuestro chat de la plataforma YouTube, en nuestra transmisión en vivo, pero al regreso de la pausa. Seguimos en Aló, buenas noches con Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends. Dejaba algunos temas pendientes al aire, y uno de los principales que ya tú lo habías anunciado y los vienes anunciando, que es el tema de la escasez de gasolina, que vuelve otra vez las gigantescas filas, las gigantescas colas en Venezuela, por el tema del desabastecimiento, que cada vez es peor en Venezuela. Entonces, es un ciclo, es algo cíclico que siempre es recurrente este problema y que nunca se va a acabar, pese a todo. Eso es uno de los temas. El otro punto, es tan cierto que ya, Estados Unidos le envió nafta a través de Chevron, ya envió 500.000 o 450.000 barriles a Venezuela. Esos son dos puntos importantes que quisiera aclararlo contigo. El problema de la gasolina en Venezuela en este momento es causado por fallas en la refinería de Amoay y de Cardón. Actualmente Cardón, recordemos que tuvo un incendio y los programas de mantenimiento volvieron a fallar. Entonces, claro, al no tener un programa de inversiones para recuperar esa refinería, que intentaron los iraníes en recuperarla, volvemos a entrar otra vez en crisis, porque las refinerías están produciendo realmente un máximo de 200.000 barriles día. De eso se consume la capital, como unos 60, Caracas, como unos 60, 70.000, y el resto para las regiones. Pero al caerse la producción, empezamos a producir alrededor de 90, y eso trae consecuencias, 90.000 barriles día, y eso trae consecuencias, por supuesto, porque además recordemos que ahí está el negocio del contrabando de combustible que manejan las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la crisis actual, que va a perdurar por al menos que importen gasolina, y no lo están haciendo en este momento. Y en términos de la nafta, que Chevron ya está despachándose para producir el crudo Merey en Oriente, en la faja petrolífera, es normal, porque recordemos que estábamos trayendo nafta para poder mezclar ese crudo extra pesado y poder producir Merey de Irán. Se importaban más o menos una vez al mes 2 millones de barriles. Si vemos que ya han salido 2 cargamentos, estamos hablando de unos casi 1 millón de barriles, entonces estamos en los primeros 15 días de enero, lo que va a conseguir que más o menos estemos manejando ese nivel de producción, porque es necesario para la producción de la faja petrolífera Orinoco tener diluyentes para poder mezclar ese producto. Hasta ayer los envíos, las exportaciones de Venezuela han sido a China 10 millones de barriles o 575.000 barriles día. A Estados Unidos vinieron 732.000 y a Cuba 697.000 barriles. Con el agravante que quien paga es Estados Unidos, porque China es una deuda que tiene que pagar y Cuba, por supuesto, no, creo que no paga o paga la mitad. No sé cómo son
Es lo que se ha denunciado en el caso de Cuba y el petróleo que recibe de Venezuela. Pero fíjate, cuando tú me hablas del tema energético, volvemos a caer con las declaraciones de Juan González ayer, el encargado de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental de la administración Biden, porque decía, bueno, aunque la gente no nos crea, pues eso no fue un regalo que se le dio al régimen de Maduro, lo de Chevron, ¿no? Eso fueron conversaciones, no tuvo que ver con las conversaciones de la reunión del pasado mes de marzo, aunque la gente no nos crea, así lo digo. Lo que pasa es que él dijo, no fue un regalo a Maduro. A Maduro, por eso. Exacto. Pero fue un regalo a Chevron y por lo tanto, en consecuencia, una facilidad para Maduro. El regalo fue a Chevron, que estaba desesperado por regresar a Venezuela y poder volver a producir y en este momento, en esta nueva manera de exportar crudo venezolano. Algo que vuelve y que vuelvo a insistir, yo no entiendo por qué esta administración no toma en cuenta el marco jurídico del país, algo que no está permitido por la Constitución venezolana, de que nada más PDVSA, la estatal petrolera, puede exportar el crudo venezolano. Y aquí en este caso, Chevron tiene hoy esa autorización para poder extraer y exportar el crudo. Entonces sí, el regalo fue a Chevron y en consecuencia una facilidad para Maduro, porque hay que pagar regalías e impuestos por esa producción que no se la puede quitar de encima, pero la pagan, por supuesto, las empresas mixtas. Porque no les importa, al fin y al cabo lo que diga la Constitución, Antonio, al fin y al cabo a ellos lo que les interesa es su negociación. Lo que priva son las negociaciones bilaterales o negociaciones energéticas. Pero hay algo importante. La democracia se sustenta sobre el Estado de Derecho. Si hay un pilar fundamental, son la división de los poderes, por supuesto, pero hay una cuestión que es el Estado de Derecho. Y uno, como garante de esa democracia, tiene que tomar en cuenta cuál es el Estado de Derecho, porque de otra manera entramos en la ley de la selva, que es lo que quiere precisamente Putin y Xi Jinping, en la que no hayan reglas por las que podamos guiarnos. Pero fíjate, en Venezuela no hay separación de poderes. En Estados Unidos, ayer lo dejaron bien claro, también lo dijo, que bueno, que como hay una lucha entre el autoritarismo, se lo dijo, y la democracia, pues lo que vamos a ir es avanzando y tener relaciones, palabras más, palabras menos. Y Carla le preguntaba, pero ya eso no se basa sobre los principios de la democracia y la libertad. Y la respuesta fue, como tú dices, guabinosa. Bueno, hay una lucha ahorita en la región entre autoritarismo y democracia, y nosotros lo que vamos a ir como que no nos metemos en ello, sino vamos a seguir teniendo relaciones en la medida que podamos. Así es, en términos del que tenga el poder y nosotros tenemos que negociar con él, claro, nos ponemos un pañuelo en la nariz y haremos los negocios o las cosas que tengamos que hacer con ese poder. Mira, dicen aquí en nuestro chat en vivo, nos dice la señora que tú ves cosas que ella no logra ver. La señora Esmirna Rengifo de Antonio de la Cruz siempre ve cosas que yo no. O sea, como dando a entender, bueno, por eso lo traemos aquí, porque es un buen analista desde el punto de vista político y además petrolero energético. También dicen otros que el dólar, en el caso del dólar oficial, que el dólar también ya superó los 20 bolívares el día de hoy. Isabela Delgado, a Maduro le declararon, bueno, esto vamos con este tema, lo declararon los diputados de Argentina persona no grata. Eso y otros temas más, Antonio, porque yo no te quiero quitar más tiempo en vista de que estás forzando la voz. Quiero despedirte ya a esta hora y agradecerte por haber hecho ese gran esfuerzo de estar con nosotros. Muchas gracias, Henle, y gracias por las preguntas. Y es importante que lo que ella ve y yo veo haga una misma realidad, lo deben construir una realidad, porque eso es lo importante, claro, cuando cada uno aporta lo que cada uno ve. Claro, porque al fin y al cabo es la opinión de cada quien. Aquí tú no vienes a imponer criterios ni nada. Tú opinas algo, yo opino otra cosa y el público puede opinar otra cosa. Al fin y al cabo es buscar distintas versiones de una misma realidad o de un mismo objetivo, de un mismo tema. Gracias, Antonio, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Recupérate, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Antonio de la Cruz, estuvo con nosotros.